¿Cómo es posible que una ciudad que fue concebida como el centro del reino de Santa Fe y de todo el Perú haya perdido su prominencia? ¿Qué errores se cometieron en su historia para que su inmenso territorio fuera desmembrado y sus sueños de grandeza se desvanecieran? En este video exploraremos la fascinante y a menudo trágica historia de Cartago, una ciudad de fronteras, de comercio, de batallas y de ambiciones frustradas que nos enseñará una valiosa lección sobre la visión a largo plazo y la importancia de la iniciativa individual. En 1536, los conquistadores españoles, con su insaciable sed de oro, avanzaban desde el sur del continente. Liderados por Sebastián de Belalcázar, estos hombres, que ya habían fundado ciudades como Quito, extendían el dominio de la gobernación de Popayán hacia el norte, adentrándose en el territorio de la actual Colombia. Es en este contexto que nace la primera Cartago, en 1540. No fue un accidente. La ciudad fue concebida como un puesto de avanzada, un punto límite en la conquista. Fue una ciudad de frontera, una pieza clave con múltiples roles, un rol militar para asegurar la expansión española, un rol económico para explotar y administrar el oro de la región, y un rol político para consolidar el control sobre el territorio. La historia de su fundación es un relato de ambiciones y conflictos. Todo comenzó cuando Belalcázar, desde Cali, envió a Jorge Robledo a explorar el norte, pero las disputas por el poder no tardaron en surgir. Casi al mismo tiempo, otros conquistadores, como Juan Vadillo y Pascual de Andagoya, entraban en escena, intentando reclamar el territorio para sí mismos. Robledo, astuto, entendió que necesitaba asegurar su posición. Después de someter a varias comunidades indígenas con tácticas brutales, se dispuso a fundar una nueva ciudad. El lugar elegido, a orillas del río Otún, cumplía con todos los requisitos. Era fácil de defender, tenía agua abundante, madera para construir y, crucialmente, una gran población indígena para servir a los españoles. Así, el 9 de agosto de 1540, Robledo fundó la primera Cartago. La ciudad se trazó, se repartieron solares y se estableció el cabildo. Aunque la primera acta de fundación se perdió, la ciudad fue refundada formalmente el 1 de enero del 41. Desde sus inicios, Cartago fue un nudo militar y minero. Se convirtió en la base de operaciones para las expediciones hacia el Chocó y Antioquia. La presencia española desató una respuesta violenta. En 1542 y nuevamente en 1557, los indígenas, incluyendo a los quimbayas, se levantaron en armas contra los abusos de los encomenderos. La gran represión española fue brutal. Un ejemplo de esto, como señala Francisco Zuluaga, fue la masacre y quema de caciques. Las guerras y las enfermedades diezmaron a los indígenas quimbayas. Su población, que se estimaba en decenas de miles, se redujo a unos pocos cientos en menos de 100 años. Esta fue una victoria pírrica para los españoles, ya que sin la mano de obra indígena para el trabajo en las minas, la economía regional colapsó. La historia de la conquista se suele narrar como una épica de avance y progreso, pero desde los conquistadores, cegados por la avaricia, no entendieron que la verdadera riqueza de la región no estaba solo en las minas de oro. La aniquilación de la población indígena quimbaya, reduciendo una civilización próspera a una sombra de lo que fue, demuestra una profunda miopía económica y moral. Mientras para los europeos el progreso se medía en lingotes de oro, para estas comunidades indígenas la riqueza estaba ligada a la armonía con la tierra y una vida comunal. Al destruir esta fuerza laboral y este conocimiento ancestral, los españoles no solo cometieron un crimen contra la humanidad, sino que condenaron su propio proyecto a una victoria pírrica, dejando sin cimientos la economía de la región y demostrando que la opresión y la codicia nunca son un modelo sostenible de desarrollo. La primera Cartago funcionó más como un centro administrativo que como un centro de producción minero directo. No era raro que su casa de fundición recibiera oro de otras ciudades cercanas como Anserma y Toro. Inicialmente,
La producción de oro fue alta, alcanzando su pico a mediados del siglo XVI, pero la caída de la población indígena provocó un declive acelerado. Esto forzó a la ciudad a buscar nuevas fuentes de ingresos y la agricultura y la ganadería se convirtieron en la respuesta. Al principio, la inestabilidad militar limitó la producción a los alrededores de la ciudad, pero a medida que la resistencia indígena fue aplastada, las haciendas ganaderas se extendieron por las llanuras cercanas al río La Vieja y las sabanas de Buga. Sin embargo, la decadencia minera era irreversible. El comercio, que había sido vital para la ciudad como punto de paso entre Popayán y el nuevo reino de Granada, también se vio afectado cuando se abrió un camino alterno. La ciudad, que había sido tan importante, empezó a languidecer. El camino del Quindío, aunque descrito como bellaco y peligroso en 1550, se convirtió en una vía importante, atrayendo oro de Ibagué y Mariquita, alimentos del nuevo reino y mercancías de Castilla. El colapso de la economía minera y el declive del comercio hicieron que la antigua Cartago, a finales del siglo XVII, fuera casi inhabitable. La ciudad se despobló lentamente, mientras los habitantes, en busca de mejores condiciones, empezaban a asentarse en las tierras más fértiles de las sabanas cercanas al río La Vieja. Ya en 1627 se tenían registros de un núcleo poblacional en esa zona. La idea de un traslado no era nueva, ya estaba contemplada en la propia acta de fundación, que permitía mover la ciudad si era necesario. El traslado no fue solo un cambio de lugar, fue un renacimiento, un fracaso anunciado por el Estado. La decadencia de la primera Cartago no fue simplemente el resultado de una mala ubicación o el agotamiento del oro, fue la consecuencia directa de un modelo económico fallido y de un Estado que priorizó la explotación sobre la construcción. La anarquía de la conquista, las disputas por el poder y la brutalidad en el trato con los indígenas crearon un ambiente de inestabilidad y violencia que hizo insostenible la vida urbana. El Estado colonial, en lugar de fomentar la libertad y la prosperidad individual, se basó en el control y la coerción. No es de extrañar que cuando la economía minera colapsó, la ciudad también lo hiciera. Los ciudadanos, en un acto de pragmatismo y resiliencia, se vieron obligados a tomar las riendas de su propio destino y a buscar un nuevo camino lejos de un sistema que había demostrado ser autodestructivo. Fue un proceso gradual, no un evento repentino. Los vecinos comenzaron a construir sus casas en un nuevo lugar. Según la tradición, el traslado oficial ocurrió en abril de 1691. La gente se mudó con sus pertenencias e incluso con la imagen de la Virgen de la Pobreza, para establecerse en lo que sería la Nueva Cartago. Se presumía que las casas en la nueva ubicación ya estaban habitadas y se había iniciado la construcción de un templo. El traslado de Cartago, lejos de ser un simple cambio de domicilio, fue un acto de agencia individual y un claro ejemplo de cómo la libertad puede catalizar el progreso. Los vecinos, sin esperar una solución del Estado, abandonaron una ciudad en ruinas para construir un nuevo futuro por sí mismos. Esta reubicación fue impulsada por la iniciativa privada y la necesidad de adaptarse a un nuevo orden económico, uno basado en la agricultura y la ganadería. Los ciudadanos de Cartago no pidieron permiso para prosperar, simplemente lo hicieron, demostrando que la iniciativa y el esfuerzo personal son los verdaderos motores de una sociedad. El nuevo asentamiento se levantó sobre terrenos que un capitán local, Ambrosio Aníbal Becerra, reclamaba como suyos. Esto generó un conflicto de propiedad resuelto gracias a la intervención del procurador de la ciudad, quien propuso comprar las tierras con los pagos de los solares y declararlas como tierras comunales para todos los vecinos. En 1701 se firmó la escritura que garantizaba la propiedad de las tierras a los ciudadanos, con sus linderos claramente definidos. La escritura a favor de los vecinos fue firmada el 20 de noviembre de 1701. La consolidación de la Nueva Cartago no habría sido posible sin la solución pragmática al conflicto de la propiedad de la tierra. La historia del litigio con el capitán Becerra y doña Tomasa Izquierdo y su resolución a favor de los vecinos es un recordatorio de la importancia de la propiedad privada y la seguridad jurídica. El hecho de que la ciudad se haya construido sobre la base de un acuerdo legal y la entrega de títulos de propiedad
a los ciudadanos y no sobre la simple apropiación, sentó las bases para el crecimiento y la inversión a largo plazo. Al principio, la Nueva Cartago era un poblado modesto, con la mayoría de sus casas y edificios públicos, incluida la iglesia, construidos con techos de paja. Sin embargo, su ubicación era estratégica. Manuel Antonio del Campo y Rivas, un observador de la época, la describió como una ciudad con una ubicación, la más útil, variada y agradable, con calles anchas y rectas. La Nueva Cartago no solo se recuperó, sino que se convirtió en un centro clave de tránsito terrestre, un punto de conexión vital entre el norte y el sur del virreinato. A principios del siglo XIX, un orgulloso cartagueño, don Manuel Antonio del Campos y Rivas, afirmó que Cartago era el centro del reino de Santa Fe y de todo el Perú. Su afirmación no era una simple hipérbole. La Nueva Cartago, con su estratégica ubicación, se había convertido en un puerto seco, el punto de convergencia de una red comercial que unía Cartagena, el Chocó, el Perú y el sur del continente. Esta posición privilegiada fue la base de su rápido crecimiento y su riqueza en el siglo XVIII. La ciudad se dedicó a tres actividades principales: comercio de la carrera de Indias, la trata de esclavos y el abastecimiento de las minas de oro del Chocó. Mientras que la minería en la antigua Cartago había colapsado, el Chocó emergía como un nuevo y próspero horizonte. Como esta región no era autosuficiente, demandaba grandes cantidades de carne, cereales, aguardiente y otros productos. Las haciendas de las sabanas de Cartago y Buga, que utilizaban mano de obra esclava, se convirtieron en las proveedoras perfectas para esta demanda, convirtiendo a Cartago en el principal centro de distribución de esta riqueza y capturando gran parte del oro que llegaba del Chocó. El comercio se volvió la fuerza vital de la ciudad. Además de los productos de las haciendas, la carrera de Indias que unía a Santa Fe con Popayán, Quito y Lima pasaba por el camino del Quindío, directamente a través de Cartago. Esta ruta vital que antes languidecía revivió con fuerza. Por ella transitaban productos europeos, oro y crucialmente esclavos. La prosperidad de la Nueva Cartago se construyó sobre un modelo agrocomercial y esclavista de pequeña y mediana propiedad. A diferencia de las grandes haciendas del Valle del Cauca Central, aquí los terratenientes eran fundamentalmente comerciantes. Usaban esclavos para la producción, pero su objetivo principal no era acumular tierras, sino obtener ganancias de la venta de sus productos y de la trata de personas. La sociedad de Cartago era un reflejo de su economía. El 76% de la población estaba formada por mestizos y mulatos, mientras que los esclavos representaban cerca del 16%. La idea de progreso de esta sociedad es profundamente contradictoria. La prosperidad de Cartago dependía directamente de la coerción, el abuso y la negación de la libertad de los individuos. El comercio de esclavos, aunque legal, era un mercado que destruía el capital humano, negaba la libertad individual y se basaba en la idea de que la vida de una persona podía ser una mercancía. Los conflictos sociales del siglo XVIII, como el levantamiento del Hato de Lemos o la resistencia del Palenque de los Cerritos, no fueron incidentes aislados, fueron la inevitable respuesta de personas que buscaban la libertad y la justicia. A pesar de las tensiones sociales, el siglo XIX comenzó con expectativas de crecimiento. Sin embargo, en lugar de consolidarse como un centro comercial próspero, Cartago se vio atrapada en las turbulencias de la independencia y las guerras civiles. Su ubicación estratégica, que había sido su mayor ventaja, se convirtió en su mayor vulnerabilidad. La ciudad se transformó en un cuartel permanente. Tropas realistas y patriotas la ocupaban, lo que significaba que los ciudadanos debían alojar y alimentar a los soldados. La economía, que se basaba en la prosperidad de las haciendas, sufrió de préstamos forzosos, saqueos y confiscaciones. A pesar de esto, la vida cotidiana no se detuvo, como lo relataron viajeros de la época. Observaron una ciudad en transición, con casas que pasaban de ser de paja a tener tejas, una sociedad en la que el mestizaje era evidente y la vida era tranquila, aunque las calles mostraban poco movimiento. Era la calma antes de una tormenta de transformaciones aún mayores. Mientras Cartago se centraba en su casco urbano y en las guerras,
Sus vastos territorios rurales al otro lado de la cordillera central, la montaña del Quindío, estaban desatendidos. Esto abrió la puerta a un proceso que cambiaría para siempre el destino de la región, la colonización antioqueña. Cientos de colonos antioqueños, escapando de la presión demográfica y la escasez de tierras en sus propias regiones, no esperaron por un plan gubernamental. Con su propio esfuerzo y capital, se abrieron paso a través de la selva y las montañas, convirtiendo los territorios baldíos de Cartago en ciudades prósperas como Manizales, Pereira y Armenia. El progreso individual de los colonos antioqueños, que buscaban la libertad económica a través de la tierra, fue el motor de un proceso que el Estado de Cartago no pudo ni quiso controlar. La desmembración territorial que sufriría la ciudad en el siglo XX, perdiendo más del 90% de su área, no fue una simple casualidad. Fue la consecuencia de un fracaso en el manejo del territorio y de la falta de visión para consolidar su jurisdicción. La pérdida territorial de Cartago fue en esencia la pérdida de su propia libertad para definir su futuro. El siglo XX comenzó con un aire de optimismo para Cartago, impulsada por la bonanza cafetera. La ciudad apostó por cuatro grandes proyectos de infraestructura: el ferrocarril, las carreteras, un aeropuerto y la modernización de los servicios públicos. Parecía que finalmente el destino de Cartago como un centro de comunicaciones se haría realidad. La llegada del ferrocarril del Pacífico en 1920 fue el primer gran éxito. Cartago se convirtió en un nodo vital para la producción de café que bajaba desde Caldas y el Quindío. Pero la bonanza fue efímera. Ciudades vecinas como Pereira, más ambiciosas, se apoderaron del monopolio del transporte, y la construcción de una carretera que evitaba Cartago hizo que el tráfico férreo y comercial por la ciudad se extinguiera. La historia se repetía, un punto de paso que era ignorado. La ciudad intentó compensar con la construcción de carreteras, incluso soñando con una vía hacia el Chocó, pero estos esfuerzos no obtuvieron el apoyo necesario. A esto se sumó la frustración del aeropuerto de Santa Ana, que después de un breve periodo de éxito fue abandonado. A pesar de todo, la ciudad se modernizó, construyendo plantas eléctricas y acueductos, pero estos proyectos, si bien exitosos en su ejecución, no fueron suficientes para soportar el crecimiento demográfico y la falta de ingresos. La razón principal de este fracaso se encuentra en un factor que ya habíamos explorado: la desmembración territorial. La colonización antioqueña, que había llenado de vida los vastos territorios de Cartago, se convirtió en la causa de su pérdida. En 1905, con la creación del departamento de Caldas, la ciudad perdió más de la mitad de su territorio y, lo que es más grave, sus tierras más productivas y fiscalmente rentables. El proceso continuó a lo largo del siglo XX, con una docena de nuevos municipios creándose dentro de lo que una vez fue su jurisdicción. Cartago perdió el 90% de su territorio, quedando con una pequeña área rural y casi sin su vital zona cafetera. La ciudad, que en la colonia había sido una inmensa frontera, se vio reducida a un municipio casi exclusivamente urbano. La violencia, del 46 al 60 del siglo XX, impulsó a miles de campesinos y gente de las zonas rurales a refugiarse en Cartago. Este masivo crecimiento demográfico, aunque se adaptó al espacio urbano, incrementó la presión sobre los servicios públicos, y sin una base industrial o agrícola sólida, el desempleo se convirtió en un grave problema. La ciudad, que alguna vez soñó con ser un centro manufacturero, vio sus aspiraciones frustradas. Finalmente, el marginamiento de los planes de desarrollo selló el destino de Cartago. A pesar de estar en el cruce de dos grandes economías, la cafetera y la azucarera, la ciudad no logró generar el valor agregado ni la inversión necesaria para competir con sus vecinos. Mientras ciudades como Buga y Tuluá se industrializaban, Cartago se quedaba atrás, dependiendo de un comercio que, aunque estable, no era suficiente para generar prosperidad real. La historia de la Cartago del siglo XX es un caso de estudio fascinante. La ciudad, que en su renacimiento del siglo XVIII había demostrado la capacidad del individuo para forjar su destino, lejos de un estado fallido, se encontró en una situación paradójica en el siglo XX. El progreso de los colonos antioqueños,
que actuaron con la iniciativa individual y el empuje del libre mercado para desarrollar tierras que Cartago había ignorado, fue la causa de la desmembración de su propio territorio. La gran lección de la historia de Cartago es que la libertad económica y el emprendimiento individual son fuerzas poderosas, pero sin un marco institucional robusto que garantice los derechos de propiedad y una visión estratégica para el desarrollo del territorio, esa misma libertad puede conducir a resultados inesperados y perjudiciales. La pérdida de territorio de Cartago no fue solo un hecho político, fue el resultado de una falta de visión para consolidar un proyecto de prosperidad en sus propias tierras. Hoy, la ciudad se enfrenta al mismo dilema. Para recuperarse, debe volver a sus raíces como centro de comercio y transporte, pero esta vez con una visión que le permita aprovechar la iniciativa individual y la libertad para forjar un futuro propio.